Pues muy buenos días a todos. Son las 10 de la mañana del 30 de mayo. Agradecemos a todos los que se han podido conectar el día de hoy. Dando continuidad a nuestras sesiones del ciclo de conferencias, tenemos el día de hoy a la doctora María Fernanda Contreras, que es médico geriatra y que habla acerca de trastornos del sueño en el adulto mayor. Le cedo la palabra a la doctora María Fernanda. Ok, muy bien. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Espero no estén muy desmañanados este sábado. Vamos a empezar esta plática que es muy importante, que todos estemos y tengamos conocimiento, porque yo creo que todos tenemos por lo menos algún familiar o algún paciente que en algún momento de su vida ha manifestado tener problemas para dormir o dificultades para tener un sueño de calidad. Es por eso que el día de hoy el Colegio de Geriatras del Estado de Nuevo León decidió dar esta plática de trastornos del sueño en el adulto mayor. Yo soy la doctora María Fernanda Contreras, soy médico geriatra y actualmente formo parte del equipo de atención a pacientes con COVID en el Hospital San José de Monterrey. Vamos a empezar la charla. A manera de introducción, los trastornos del sueño son muy comunes en el adulto mayor. Más del 50% de los adultos mayores han manifestado tener algún trastorno del sueño. Y de hecho, es un motivo de consulta bien común. Los trastornos del sueño son más prevalentes o los podemos ver más comúnmente en pacientes que ya tienen algún tipo de deterioro cognitivo, mucho más si este deterioro cognitivo es severo o más bien se clasifica ya como una demencia, y también en las personas que cursan con depresión o algún otro tipo de alteración afectiva o del estado de ánimo. ¿Por qué se producen las alteraciones o los trastornos del sueño? La verdad es que podemos englobar las causas en estas tres esferas. La roja, que son los cambios propios del envejecimiento. La estructura del sueño cambia en el adulto mayor y cuando esta estructura se ve alterada y causa algún problema, le llamamos trastornos primarios del adulto mayor, del sueño. El más común por mucho es el insomnio crónico, pero también tenemos otro tipo de trastornos, como por ejemplo el trastorno conductual del sueño REM, que este es particularmente muy característico de demencia, como la de cuerpos de Lewy. Tenemos también el síndrome de piernas inquietas y el síndrome de apnea e hipoapnea del sueño. De todos estos trastornos del sueño, voy a hacer un énfasis muy particular en esta charla en el insomnio crónico, por ser el más prevalente en el adulto mayor. Finalmente, mencionaré algunos tips o algunos consejos muy claves acerca del síndrome de apnea e hipoapnea del sueño, porque tiene una relevancia muy importante en el adulto mayor con enfermedad cardiovascular. La segunda causa de las alteraciones en el sueño son aquellas asociadas a enfermedades que tenga el paciente o medicamentos que esté tomando para estas enfermedades. Por ejemplo, un paciente que está en hospitalización va a tener seguramente o con una alta probabilidad algún trastorno del sueño. Pero si además de esto tiene alguna enfermedad gastrointestinal, como por ejemplo reflujo gastroesofágico, alguna enfermedad cardiovascular, como insuficiencia cardíaca, que le condicione disnea o dificultad para respirar, si tiene alguna enfermedad como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también va a condicionar dificultad para descansar con calidad. Si tiene alguna patología urológica, particularmente la hiperplasia prostática benigna en el hombre, va a estar levantándose a orinar frecuentemente en la noche, y esto es algo que le llamamos nicturia y quita muchísimo la calidad del sueño del adulto mayor.
Y por supuesto, como ya había comentado en la introducción, si el Estamos adulto con mayor tiene problemitas deterioro con el audio, cognitivo, creo que ya volvió. demencia Ok, o depresión, seguramente va a seguimos. presentar en algún momento de la evolución alteraciones en el sueño. Y en el color verde tenemos los malos hábitos del sueño, que esto es algo bien común, pero que a veces no sabemos identificar de manera oportuna. Por mencionar algunos, tenemos el adulto mayor que hace muchas siestas diurnas durante el día. Podemos tener un ambiente poco favorable que haga que el sueño no se concilie de manera adecuada. O, por ejemplo, cosas tan sencillas como el consumo de cafeína o tés justo antes de dormir. Más adelante platicaremos acerca de otros malos hábitos del sueño que tenemos que empezar a corregir en nuestros pacientes. Quise enfocarme en una diapositiva para puros medicamentos que han demostrado tener un impacto negativo en la calidad del sueño. Por mencionar algunos, los estimulantes del sistema nervioso central, por ejemplo, metilfenidato, que muchas veces se utiliza en pacientes con demencia. Hay antihipertensivos, particularmente los calcio antagonistas, como el nifedipino, el amlodipino, y los beta bloqueadores, como el metoprolol o el propranolol, y los diuréticos. Los diuréticos condicionan que el adulto mayor se esté levantando a orinar en la noche o presente icturia. Otros medicamentos asociados a mala calidad del sueño son las hormonas tiroideas cuando estas incorrectamente se administran en la noche, los esteroides, los antiinflamatorios no esteroideos, los broncodilatadores, sobre todo aquellos que son beta agonistas, y algún grupo de antidepresivos, particularmente los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Entonces, si nuestro adulto mayor tiene algunos de estos fármacos, deberíamos considerar no administrarlos en turno nocturno y de preferencia administrarlos durante el día. ¿Y qué impacto va a tener las alteraciones del sueño en el adulto mayor? Tiene muchísimo impacto, porque el adulto mayor va a presentar deterioro funcional, es decir, que su capacidad de independencia y de desempeño durante el día va a ser pobre. Por lo tanto, va a presentar fatiga crónica. Se ha visto que una persona que no duerme bien aumenta su incidencia o su probabilidad de desarrollar depresión. Una persona que no duerme bien tiene un riesgo aumentado de caerse y con esto el aumento de fracturas. Y el adulto que no duerme bien puede presentar un riesgo muy aumentado de desarrollar enfermedad cardiovascular. Entonces, de manera muy general, es muy importante buscar la calidad del sueño en nuestro adulto mayor. ¿Cuál es la fisiología del sueño? Bueno, lo voy a decir de manera muy general, pero el ciclo del sueño-vigilia está controlado por nuestro reloj fisiológico, que médicamente se llama el ritmo circadiano. Nuestro reloj fisiológico se encuentra en un núcleo que se llama núcleo supraquiasmático, que se encuentra en el hipotálamo, y este núcleo va a regular la secreción de melatonina, la hormona del sueño, por la glándula pineal. Ahora, en condiciones normales, los niveles de melatonina suelen empezar a aumentar a partir de las 9 de la noche y alcanzan un pico máximo alrededor de las 3 o 5 de la mañana. Pero la estructura del sueño cambia con la edad. Y entonces, más adelante vamos a platicar acerca de cómo estos cambios suelen condicionar un poco de más trastornos del sueño. Con la flecha verde señalo el hipotálamo y particularmente el núcleo supraquiasmático, que es el que estimula a la glándula pineal a la secreción de melatonina. Ahora, el sueño tiene varias etapas. Empieza en la etapa 1 y va transcurriendo a la etapa 2, 3 y 4 para posteriormente, después de transcurrir estas etapas, cerrar el ciclo nuevamente en la etapa de sueño de movimientos oculares rápidos o sueño REM. Ahora, desde que estamos despiertos, pasamos a la etapa 1. Esa etapa es la que se caracteriza por despertares
y sensaciones de caída. Está caracterizada por ondas alfa y teta. En esta parte es muy fácil que una persona se levante, con simplemente abrir una puerta, si se cae un objeto al piso, es fácil levantarse. Pero después de pasar por esta etapa 1, entramos a la etapa 2, donde poco a poco vamos entrando en un sueño más profundo, nuestros músculos se van relajando, se detiene el movimiento de los ojos característicos de la etapa REM, y entonces entramos en una situación de etapas de ondas cerebrales mucho más lentas. Posteriormente entramos a la etapa 3, que es la etapa real de descanso. Se presentan ondas cerebrales muy lentas, que son conocidas como ondas delta, y normalmente en esta fase del sueño es donde se presentan la mayoría de los Se fue un poco el audio. Y por último, estamos en etapa 4, donde tenemos un sueño profundo, un descanso físico, un descanso mental y una recuperación. Terminamos en la etapa REM, que es la de los movimientos oculares rápidos. En esta etapa es la que soñamos. Se caracteriza por ondas teta y hay un aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial. Y bueno, ahí es donde termina el primer ciclo del sueño. Normalmente en una noche tenemos este ciclo que acabo de describir, se repite de 5 a 6 veces. Cada ciclo dura en promedio 2 horas. Entonces, un periodo correcto de descanso serían de 8 horas al día. ¿Pero qué pasa con el envejecimiento? Pues número 1, nuestro reloj fisiológico reduce la transmisión de señales circadianas. Por otro lado, se presenta el síndrome del adelanto de fase del sueño. Esto quiere decir que el adulto mayor va a tener una tendencia a dormirse mucho más temprano, y con esto me refiero a muy, muy temprano, y despertarse con mucha anticipación. Y eso afecta la calidad de vida de las personas con las que vive el adulto mayor. Y es común que los hallazgos en polisomnografías, que son los estudios del sueño, refleje que haya una disminución en el tiempo de sueño total, que disminuya la eficiencia del sueño y sobre todo disminuyan las fases del sueño que son realmente reparadoras, que como ya comentábamos son la fase 3 y fase 4 del sueño. Y otro cambio que ocurre es que aumentan los despertares nocturnos. Entonces el adulto mayor no puede tener un sueño mantenido y está despertándose frecuentemente. En esta imagen podemos ver las diferentes etapas del sueño, desde la etapa 1, 2, la que está señalada en color negro es la etapa 3 y 4, que son los sueños reparadores, y la etapa de movimientos oculares rápidos o REM. En la parte inferior de la gráfica vemos la edad, que va de 5 a 85 años, y me gustaría resaltar en el cuadro morado cómo es que a partir de los 65 años aumenta la proporción de las etapas que no son buenas del sueño, es decir, la etapa 1 y etapa 2, donde es fácil despertarnos, y disminuye muchísimo la etapa 3 y 4, que es la parte más reparadora del ciclo del sueño. ¿Y qué es lo común en el adulto mayor? Como ya comentaba, despertares nocturnos, dificultad para conciliar el sueño, y esto se refiere a que se batallan para quedarse dormidos, o de lo contrario, tienen una inversión del ciclo sueño-vigilia, es decir, duermen en el día y en la noche están despiertos. Y bueno, en esta temporada de pandemia no puedo evitar comentar qué es lo que ha ocasionado la enfermedad, la infección por COVID-19 en el sueño. Son múltiples los estudios que han demostrado que el aislamiento en cualquier edad genera repercusiones en la salud mental. Hay asociaciones positivas entre una buena calidad del sueño y una mejor respuesta inmune. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que duerme bien va a tener una mejor inmunidad y una mejor evolución al momento de tener una infección aguda. Este estudio me gusta mucho
es un estudio que se realizó en una comunidad de China, donde se evaluaron a 170 individuos que estuvieron aislados durante 14 días. En estas personas se realizaron cuestionarios que se podían aplicar cada uno para evaluar qué nivel de ansiedad o de estrés presentaban a través de la escala de Self-Rating Anxiety Scale, pero también evaluaban la calidad del sueño cuando contestaban el índice de calidad del sueño de Pittsburgh. En este estudio se vio cómo a mayor ansiedad y a mayor estrés, había una peor calidad del sueño. El valor medio del índice de Pittsburgh que fue reportado en este estudio fue de 8 puntos. En el índice de Pittsburgh, una puntuación mayor a 5 nos habla de una muy mala calidad del sueño. ¿Y qué pasa con el paciente mayor que se hospitaliza? Pues aparte de tener los cambios propios de la edad, es un paciente que puede tener dolor, puede presentar fiebre, puede tener disnea, tiene muchas enfermedades. Necesitamos estarle aplicando medicamentos, tomarle radiografías, tomarle estudios de sangre. Puede presentar delirium. Es un paciente que está solo, no puede estar acompañado de su familia. Y el ambiente hospitalario en general es poco favorable porque las luces están prendidas, está lleno de cables para monitoreo hemodinámico y respiratorio. Entonces, realmente se afecta muchísimo la calidad del sueño de los pacientes que están hospitalizados por COVID o por cualquier enfermedad. El insomnio es por mucho el trastorno del sueño más común en el adulto mayor. ¿Y cuáles son los criterios para decir que una persona tiene insomnio? Hay dificultad para iniciar, para mantener la duración o la calidad del sueño. Ojo, y que estas dificultades ocurren independientemente de que se le den oportunidades y situaciones adecuadas a la persona para lo mismo. Eso es muy importante. No podemos decir que una persona tiene insomnio porque no puede dormir si al momento de acostarse está con la tele prendida, hay una fiesta en la sala, es decir, que las situaciones no son adecuadas para una buena conciliación del sueño, ¿verdad? Cuando esta dificultad para dormir se presenta por lo menos 3 noches por semana y se prolonga hasta por más de 3 meses, hablamos de un insomnio crónico. Y la otra característica o el otro criterio es que no podemos explicar por algún otro trastorno del sueño. De ahí es importante que tengamos en mente otro que es muy prevalente, que es el síndrome de apnea e hipoapnea del sueño. Muy bien. Entonces, el insomnio en el adulto mayor, casi siempre la característica más prevalente es que batallan para quedarse dormidos o se levantan muy temprano. Hay un aumento en las etapas 1 y 2 del sueño, que son esas etapas ligeras donde cualquier estímulo va a generar que se despierte. Y por el otro lado, presentan un sueño fragmentado. Entonces, la calidad del sueño es particularmente muy mala. ¿Cuál es la valoración inicial que tenemos que hacer en un adulto mayor que se presenta con trastorno del sueño? Número 1, ver cuáles son sus hábitos o cuál es su higiene del sueño. Más adelante voy a hablar un poquito, voy a profundizar más en cómo podemos favorecer la higiene del sueño. Lo segundo es valorar los factores ambientales, pero también psicosociales que lo pueden estar rodeando. Si el ambiente no es favorable, si hay conflictos familiares, si el paciente está deprimido, no vamos a poder lograr que duerma bien. Por el otro lado, es muy importante hacer una valoración del estado de ánimo, pero también una valoración cognitiva, por la situación que mencionábamos de que los trastornos del sueño son muy prevalentes en los pacientes con deterioro cognitivo. Hay que checar los medicamentos que ya mencioné. Y por último, cuando hay estresores físicos, es altamente probable que tengamos afectación del sueño. Ahí englobamos las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cardiopatías, problemas de pulmón, pero también las infecciones agudas como COVID en estos casos.
Aquí les pongo una imagen de lo que es el índice de calidad del sueño de Pittsburgh. Esta es una encuesta que cada persona o cada paciente puede llenar, donde se evalúan 18 puntos importantes para evaluar la calidad del sueño. Por ejemplo, le preguntan al paciente si puede quedarse dormido en menos de 30 minutos, si se levanta en la noche, si no puede respirar de forma confortable, si se siente muy caliente o muy frío, si ha tenido malos sueños y qué tan frecuentemente le pasa esto. El paciente evalúa si no pasa en el mes, si pasa menos de una vez por semana, si pasa 2 veces por semana o más. El puntaje que puede tener el paciente es de 0 a 20 puntos, pero arriba de 5 puntos hablamos de que es un mal sueño o una mala calidad para dormir. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando un adulto mayor tiene trastornos del sueño? Lo más importante es implementar las medidas no farmacológicas. Las ventajas de estas medidas es que todos los podemos hacer. No necesitamos ser médicos. Personal de enfermería, terapistas, familiares, todos podemos implementar las medidas no farmacológicas. Deben ser nuestra primera línea de atención y aquí englobamos algo muy importante, un componente muy importante que es la terapia cognitiva conductual, que se enfoca en modificar de forma efectiva los malos hábitos del sueño y también trabajar en estrategias que nos ayuden a programarnos de forma psicológica a tener un mejor sueño. La segunda línea que aplicamos cuando las medidas no farmacológicas no son suficientes, pues son las medicinas. ¿Cuál es la situación de las medicinas? Que deben de ser administradas por un médico o una persona especialista en el sueño. Ahora, dentro de las medidas no farmacológicas que podemos empezar desde el hospital, está favorecer un ambiente en la recámara del paciente. Apagar las luces en la noche, tratar de mantener silencio, favorecer una temperatura de 24 grados centígrados, solicitar una cena ligera, evitar la ingesta de líquidos 4 horas antes de que el paciente se acueste en la cama. Incluso diversa literatura menciona que para evitar que el paciente se levante a miccionar en la noche, la última hora para ingerir líquidos debe ser aproximadamente las 5 de la tarde. Debemos evitar programar toma de estudios de laboratorio, radiografías, electrocardiogramas en la noche. Si no son indispensables, vamos a programarlos en un horario diurno. Bien importante este punto, no suspender la medicación habitual del sueño. Si el adulto toma medicina para dormir, es indispensable que la sigamos administrando mientras está en el hospital, porque si no lo hacemos, va a tener mucho insomnio, puede desarrollar delirium, puede desarrollar abstinencia por sus medicamentos. Entonces, este es un punto que quiero recalcar muchísimo. Tenemos que interrogar si el adulto mayor toma alguna medicina para dormir. Y por el otro lado, tenemos que adaptar los horarios de medicamentos. Esto lo quiero resaltar para el equipo de enfermería. Muchas veces nos toca la situación de, le toca la administración del antihipertensivo a las 3 de la mañana. La verdad es que si nosotros ajustamos la administración, el horario de administración de los medicamentos, para que no tengamos que despertar en la noche al paciente para tomarlos, es una conducta muy importante. Entonces, podemos empezar por esto en el hospital, pero ya que estamos en casa, vamos a continuar con otras medidas. Número 1, evitar el alcohol. Aunque tomar alcohol favorece la conciliación del sueño o ayuda a que una persona pueda quedarse dormida, la realidad es que no nos ayuda a mantenerlo. No es un sueño de calidad. Entonces, por salud, no tomar alcohol. Por otro lado, evitar la cafeína. Y cafeína no solamente me refiero a café, me refiero también a refrescos, a tés, y de preferencia que sea 4 horas antes de acostarse. Evitar el tabaquismo, ya que la nicotina es psicoestimulante.
Hacer ejercicio regular, aeróbico. Hacer ejercicio libera endorfinas y las endorfinas nos ayudan a tener un sueño reparador. Es muy importante que el ejercicio no lo hagamos justo antes de acostarnos, porque las endorfinas en un inicio tienen un efecto excitatorio. Entonces, la recomendación es que el ejercicio aeróbico se haga en las tardes, pero de forma crónica eso va a ayudar a nuestra calidad del sueño. Otra regla muy importante es la regla de los 20 minutos o la restricción del sueño. ¿Qué quiere decir? Que si el adulto se acuesta en la cama y transcurren 20 minutos y no logra conciliar el sueño, debemos de levantarlo, ponerlo a hacer alguna actividad, distraerlo y posteriormente reintentar llevarlo a la cama a ver si logra conciliar el sueño. El hecho de permanecer por horas en la cama esperando que nos quedemos dormidos no es una buena medida de higiene del sueño. Y por el otro lado, tenemos que ser muy estrictos con los horarios de las siestas. La recomendación es que no pasen de 2 siestas durante el día y que estas siestas en promedio del tiempo duren 20 a 30 minutos. Adiós a las siestas de 2 o 3 horas. Hay algunos otros coadyuvantes cuya evidencia es controversial. Hay pacientes a los que les ayudan, hay otros a los que no les ayudan, pero administrar infusiones de pasiflora, valeriana, tila, azahar, manzanilla, puede ayudar a relajarse y ayudar al adulto mayor a dormir. ¿Qué es lo que queremos evitar? Esto. El clonazepam, el alprazolam, todos los medicamentos que nosotros conocemos como benzodiazepinas. ¿Por qué? Las benzodiazepinas generan tolerancia, es decir, que cada vez el adulto mayor va a necesitar mayor dosis para tener una mejor calidad del sueño. Generan dependencia, porque al momento que queremos retirarlas, se genera muchísima ansiedad, pueden desarrollar incluso síndromes de abstinencia, aumentan el riesgo de caídas en dosis muy elevadas y sobre todo cuando el paciente ya tiene una enfermedad pulmonar, pueden condicionar a depresión respiratoria y esto es algo muy grave. Y por el otro lado está ampliamente descrito que aumentan el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo. Este es un estudio observacional longitudinal donde siguieron alrededor de 9,000 adultos mayores que estaban consumiendo o estuvieron consumiendo benzodiazepinas para dormir. Lo que se encontró en este estudio y que señalo con recuadros rojos es que el tomar benzodiazepinas de vida media larga o cualquier tipo de medicación psicotrópica, es decir, que tienen un efecto en el sistema nervioso central, aumentó 83 veces más el riesgo de desarrollar demencia a 8 años de seguimiento. Qué relevante es tratar de evitar las benzodiazepinas como un fármaco de primera línea en el insomnio. Ahora, los hipnóticos, que son los medicamentos que se utilizan para ayudar a dormir, pueden ser benzodiazepínicos, es decir, las benzodiazepinas, o no benzodiazepínicos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Los hipnóticos benzodiazepínicos se unen de forma equivalente a todos los receptores del GABA-A. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio que tenemos en nuestro cerebro. Este es el receptor GABA-A. Tiene 5 subunidades y las benzodiazepinas se unen a todos estos receptores o a todas estas 5 subunidades. ¿Y qué va a ocasionar esto? Que realmente causa una depresión del sistema nervioso central y hace que el adulto mayor duerma. Tiene un buen efecto ansiolítico, pero bueno, recordemos todas esas otras consecuencias negativas que el uso prolongado de benzodiazepinas nos genera. Disculpen. Los hipnóticos no benzodiazepínicos, que ahorita hablaremos de estos, tienen la ventaja de que solamente se unen a la subunidad A1 del receptor GABA. Entonces, el efecto es un poquito menor, la vida media es un poquito menor y también nos pueden ayudar en el tratamiento del insomnio.
Ahora, hablando de los hipnóticos benzodiazepínicos o benzodiazepinas, tenemos muchos tipos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La vida media que tienen. Tenemos de vida media prolongada, es decir, que el efecto de la medicina dura por 24 horas. Vida media intermedia, que duran de 6 a 24 horas. Y los de vida media corta, que duran menos de 6 horas. Como podemos ver, los de vida media prolongada incluyen una de las benzodiazepinas más utilizadas, que es el clonazepam. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que le damos este medicamento al adulto mayor en la noche, pero el efecto lo va a tener durante todo el día. Y entonces, durante la mañana, durante la tarde, va a estar somnoliento, va a estar hiporreactivo, va a tener mal desempeño. Entonces, queremos evitar administrar benzodiazepinas, pero si lo tenemos que hacer, pues no vamos a evitemos dar benzodiazepinas de vida media prolongada. Clonazepam y diazepam forman parte de este grupo. Vamos a apoyarnos mejor en las benzodiazepinas de acción corta, como el triazolam o el midazolam, cuyo efecto se va a limitar en una mejor manera a la noche, ¿verdad? Ahora, hablando de los hipnóticos no benzodiazepínicos, como ya mencionaba, son los que solamente se unen a una subunidad del receptor GABA, por lo tanto, tienen una vida media más corta, 5 horas, 6 horas. Nos ayudan porque son buenos inductores del sueño, entonces el adulto mayor cae rápido. Se han asociado a menor riesgo de caídas, menor somnolencia residual durante el día. Y los más conocidos que tenemos, bueno, es el Zolpidem, el Saleplon, Zopiclona y Esopiclona. Estos también necesitan prescripción médica, al igual que las benzodiazepinas. Muy bien. Tenemos otra opción farmacológica muy importante que es la melatonina. Quisiera hacer un paréntesis en relación a los efectos que se han encontrado de la melatonina en COVID-19. Para empezar, es un medicamento altamente seguro en el paciente crítico. Se ha estudiado y se ha demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidativas y potenciadoras del sistema inmune. Y en modelos con animales, con ratones, se ha visto que la melatonina y los agonistas del receptor de melatonina han tenido efectos positivos y mejoría en el síndrome de distrés respiratorio agudo o SIRA ocasionado por COVID-19. Dentro de las propiedades antioxidantes y reguladoras del sistema inmune de la melatonina, bueno, aquí arriba podemos ver que se ha visto que disminuye la producción de radicales libres de oxígeno, de enzimas oxidativas. Por otro lado, es un regulador entre la producción de interleucinas proinflamatorias que se han descrito en la tormenta de citocinas típicas de COVID-19 y estimulan la respuesta inmune y modulan la producción de neutrófilos, linfocitos, entre otras células inflamatorias. Y por el otro lado, el uso de melatonina dentro del hospital se ha visto que también ayuda a disminuir los trastornos del sueño y también disminuye la incidencia de delirium en nuestros pacientes. Bueno, en modelos animales, como ya he comentado, la melatonina ha demostrado mejorar la lesión pulmonar. Esto se ha visto porque se hace un lavado bronquioalveolar de las ratitas que fueron inoculadas con coronavirus. Y ahorita voy a mostrar unas gráficas donde se ve cómo el tejido pulmonar es un poquito menos inflamatorio en las ratitas que se les administró melatonina. La dosis de seguridad en los pacientes es hasta 10 miligramos por día. De modo que una recomendación general es que la melatonina debería ser la principal propuesta farmacológica para prevenir los trastornos del sueño y también reducir la incidencia del delirium en los pacientes con COVID-19 que estén tanto en el hospital como fuera del hospital. Estos hallazgos que les acabo de comentar también se han demostrado con los agonistas del receptor de melatonina. La única situación es que estos agonistas son difíciles de conseguir aquí en México, entonces no voy a entrar en profundidades de estos medicamentos.
Algunos de los agonistas de melatonina que tenemos es el Rameltión, el Suvorexant, pero como ya mencionaba, son medicamentos que no vamos a conseguir fácilmente. Muy bien, en estas gráficas les explico. Evaluaron el daño pulmonar inducido por ventilación, o BILI, y lo compararon contra controles, es decir, ratitas que no tenían la infección y que no tenían este daño pulmonar, y las ratitas que tenían el daño pulmonar y que se les administraba tanto melatonina como Rameltión, que es el agonista. Podemos ver al momento que en el lavado bronquial alveolar checaron los niveles de factor de necrosis tumoral alfa, que es una componente muy importante de la inflamación y del daño pulmonar, era mucho menor en las ratitas que les administraron melatonina y Rameltión comparado contra aquellos que no se les administraba. Esto mismo lo pudimos ver, o lo pudieron ver los científicos, al checar los niveles de interleucina 6, otra citocina proinflamatoria, el conteo de neutrófilos en el tejido pulmonar y también en el score que evaluaba la lesión pulmonar. Entonces, a manera de dato importante e interesante, la melatonina está dando nueva información acerca de propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Esta es una propuesta de algoritmo de tratamiento para el insomnio. Este algoritmo es de la Sociedad Española del Sueño, es una de las guías más actualizadas hoy en día en tratamiento del sueño, no hay muchas. Y bueno, lo que proponen nuestros compañeros españoles es que si tenemos insomnio agudo, es decir, menor a 3 meses, intentemos con la terapia cognitiva conductual, que recordemos que es tratar de modificar los hábitos incorrectos del sueño. Tratemos con las plantas medicinales que mencionamos. Ellos sugieren los antihistamínicos. La realidad es que este es un fármaco que no utilizamos en el adulto mayor porque tiene muchísimos efectos secundarios. Entonces vamos a tachar esta opción. Entonces hacemos estos cambios durante 4 semanas, valoramos si mejora. Si no mejora, catalogamos al paciente como una persona con insomnio crónico. Y entonces, aparte de poner las medidas de higiene del sueño, como primera opción tenemos la melatonina de liberación prolongada. Aquí en México tenemos presentaciones de 3 miligramos y 5 miligramos. Entonces, podemos empezar con la dosis de 3 miligramos al día durante 4 semanas. El beneficio, el efecto de la melatonina no es inmediato. Después valoramos si hay mejoría. Si sí hubo mejoría, perfecto. Podemos continuar con melatonina por un promedio de 4 meses más. Pero si no nos ayudó la melatonina, entonces sí tenemos que apoyarnos con alguno de los hipnóticos. Por ejemplo, tenemos los hipnóticos no benzodiazepínicos como el Zolpidem o las benzodiazepinas, pero es muy importante ver que son de vida media corta. Evitemos el clonazepam. Y entonces vamos a dar el tratamiento por 4 semanas. Ojo, 4 semanas y valoramos la mejoría. Si no hubo mejoría, lo más recomendable es derivar a un especialista en sueño. Y si sí hubo mejoría, hay que intentar retirar las benzodiazepinas. Este es un tema que quiero que se lleven, o un mensaje que se lleven a casa. Las benzodiazepinas no son para toda la vida. Son para un tratamiento agudo de 4 semanas y posteriormente ocupan una revaloración. Y posteriormente, si el paciente mejora, hay que irlas desprescribiendo, ¿verdad? De forma escalonada. Ahora, podemos matar 2 pájaros de un tiro, apoyándonos en otros medicamentos que son útiles para hacer el sueño. Por ejemplo, si el adulto mayor cursa con alteraciones del ánimo, como por ejemplo depresión, podemos apoyarnos con antidepresivos como la trazodona y la mirtazapina. Estos fármacos inhiben los receptores de histamina centrales y algunos otros receptores de serotonina, entonces tienen un potente efecto de sedación. Entonces, al momento de tratar la depresión, también favorecemos la conciliación del sueño. Si el adulto mayor presenta delirium,
como ya platicamos en la primera plática, en la primera charla, podemos apoyarnos con la quetiapina, la olanzapina, y existe también la risperidona, pero es el que tiene un peor perfil de seguridad. Ahora, estos fármacos también son muy sedantes. El problema es que prolongan muchísimo el intervalo QT en nuestro electrocardiograma. Entonces, pongo esto en rojo porque en el contexto de COVID-19, muchos de los fármacos que se administran, antivirales y antibióticos, también prolongan este segmento o este intervalo QT. ¿Y qué puede pasar? Que favorecemos bloqueos cardíacos o arritmias. Entonces, son fármacos que deben de llevar una vigilancia electrocardiográfica en el contexto de COVID-19 y en el contexto fuera, pues una supervisión médica cercana. Y por el otro lado, si el paciente presenta dolor, pues apoyémonos de los neuromoduladores como la pregabalina o lírica y la gabapentina, que estos fármacos, aparte de quitar el dolor, nos ayudan a dar un poquito de sueño, favorecer la conciliación del sueño. O tenemos los opioides como el tramadol, que también puede ayudarnos. Entonces, si el paciente tiene dolor, dar un poco de tramadol en la noche puede ser una buena opción. Aquí quiero recordar que el tramadol en tabletas, la dosis estándar que se utiliza, suele caer muy pesado en el adulto mayor, generar mucha náusea, generar mucha intolerancia gástrica. Entonces, apoyémonos mejor de las gotas de tramadol y titulemos poco a poco. Ya para terminar, el síndrome de apnea del sueño, lo voy a mencionar de forma muy general. La apnea del sueño es un trastorno que es también común en el adulto mayor. Hay dos tipos, es obstructivo o central, en el que, bueno, el síndrome obstructiva es la forma de presentación más común en los adultos mayores. ¿Qué pasa con la apnea del sueño? Es un factor de riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de tener enfermedades tipo infartos y también se ha asociado a desarrollar síndrome metabólico, diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. ¿Y qué pasa en este síndrome? Bueno, en la primera imagen vemos cómo respiramos durante la noche y el aire tiene un paso normal a través de la laringe a la tráquea al respirar. En la apnea obstructiva del sueño, que es la más común en el adulto mayor, hay un crecimiento anormal de las amígdalas, de los tejidos faringeos, y entonces el paso del aire se ve obstruida por estos tejidos. Y algunos de los signos que podemos ver en nuestro familiar o en nuestro paciente es que durante la noche presenta ronquidos muy fuertes, más de lo normal, o que presenta episodios de apnea, donde deja de respirar. Si esto lo notamos en nuestro paciente o lo interrogamos, es bien importante descartar que no tenga síndrome de apnea o hipoapnea del sueño. Este estudio, el Sleep Heart Health Study, es uno de los estudios más grandes que se ha hecho acerca del síndrome de apnea e hipoapnea, donde evaluaron cerca de 6,000 pacientes de 40 a 90 años y ahí vieron que la prevalencia de apnea en los adultos mayores de 60 años era del 50% en forma de presentación leve, es decir, un índice de apnea y hipoapnea de 5 a 14 puntos, y un 20% en modalidad grave o severa. Entonces, es prevalente, fue mucho más común en pacientes obesos, sin embargo, no siempre la obesidad está presente. El síndrome de apnea obstructiva del sueño puede estar en personas de complexión normal. Y bueno, la apnea obstructiva del sueño afecta muchísimo la funcionalidad y condiciona esa pues propicia ese acondicionamiento de los pacientes. ¿Cuál es el tratamiento? Número 1, sospecharlo, si existe y es muy común. 2, ejercicio. 3, bajar de peso. Y 4, hacer uso de dispositivos orales o nasales que nos den presión positiva al momento de respirar. Estos dispositivos actualmente son minimalistas, poco invasivos, cómodos, no hacen ruido. Entonces no debamos de tenerle miedo a este tipo de aparatos. Conclusiones de esta charla. Dormir con calidad es muy bueno. La valoración de los trastornos del sueño debe de ser integral.
Las medidas no farmacológicas son la primera línea y están al alcance de todos. El tratamiento farmacológico debe ser seleccionado sabiamente y necesita una revaloración cada 3 a 4 semanas. Y tenemos beneficios extras de la melatonina, por lo que debe de ser nuestra primera opción en insomnio crónico. Sería todo y dejo un espacio abierto si hay alguna pregunta o comentario. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Contreras. Mira, tenemos por aquí algunos comentarios. Teníamos esto de considerar siempre descartar la apnea del sueño como causa de trastorno de horario, que es lo que mencionabas ahorita. Y esta sugerencia de mencionar, si nos pudieras decir cómo realizar el destete cuando ya un paciente tiene medicamentos como el clonazepam, que es muy frecuente, que encontremos adultos mayores que ya vienen con uso de benzodiazepinas de más tiempo atrás, que ya los han estado utilizando. Sí, la prescripción de benzodiazepinas nos puede llevar meses, incluso años. Es bien complicado intentar bajar las dosis y normalmente hay una negación y el paciente no lo quiere hacer. Eso es una realidad. Lo que nosotros recomendamos es que, por ejemplo, si está tomando una tableta completa de 2 miligramos, empecemos intercalando menores dosis entre los días. Entonces, un día dar una tableta completa, el segundo día dar 3/4 de tableta. Y así, llevárnoslo por lo menos 2 semanas hasta que se adapte a esa nueva dosis. Y luego, posteriormente, darle todos los días 3/4 de tableta. 2, 3 semanas y luego dar 3/4 de tableta un día y media tableta el otro día. Y así, como podemos ver, nos lleva meses. Es bien complicado. Y por el otro lado, tenemos que al momento de ir desprescribiendo las benzodiazepinas, introducir, es una recomendación, melatonina, ¿verdad? Para ir ayudando a regular el ciclo del sueño-vigilia, o si el paciente empieza nuevamente a tener quejas del sueño, apoyarnos con algunos de los otros fármacos útiles que mencioné en mi diapositiva. Así es. Y sobre todo, considerar esto que nos comentabas de las benzodiazepinas. Hay pacientes que tienen varios años utilizando el clonazepam y hace este efecto techo en donde ya no les da el efecto de sueño, pero sí los mantiene con menos alerta, los mantiene con los reflejos más bajos y eso es lo que luego favorece caídas. Y de pronto tenemos pacientes que ni duermen, pero que no están completamente alertas. Entonces, tomar a consideración lo que comentabas de las benzodiazepinas de acción intermedia para ir introduciendo, tomar en cuenta las prestaciones, ¿verdad? Porque hay ocasiones que las tabletas vienen tan pequeñas, que es el ejemplo como el que mencionabas del tramadol, que si tienes una benzodiazepina en gotitas, a veces vale la pena cambiarlo a gotas para que si ya vas a dar 1 miligramo, 0.5, pues con las gotas es más fácil titularlo. Y esta recomendación de la melatonina es muy, muy acertada. Por aquí, de hecho, nos hacían una pregunta de la melatonina, que en cuánto tiempo tarda en actuar. Bueno, acuérdense que veíamos en el algoritmo que la revaloración de los tratamientos para dormir son de 3 a 4 semanas. Particularmente la melatonina toma tiempo para empezar a ver los efectos. No hay que desesperarnos. Y por el otro lado, informarle al familiar que corregir malos hábitos del sueño y propiciar una mejor calidad del mismo nos va a llevar tiempo. No hay medicinas milagrosas. A veces las benzodiazepinas son la forma más rápida, pero ya vimos en el algoritmo, déjenme lo coloco, aquí está. En el algoritmo, las benzodiazepinas no son la primera opción, se convierten en una segunda opción después de haber intentado las medidas no farmacológicas y la melatonina por 4 semanas. ¿Ok? Entonces, no hay que desesperarnos, lo más importante es la comunicación con el paciente y con los familiares y de esa forma nos vamos a evitar la desprescripción inadecuada de benzodiazepinas.
Por otro lado, no hay que satanizarlas, son medicamentos útiles. Lo que quiero que tengamos muy en mente es que necesitan una revaloración, no son de por vida. No son de por vida porque el riesgo de caídas, el riesgo de demencia, están ahí. Como vimos en el estudio, después de 8 años, 83 veces más el riesgo de tener alguna de estas dos situaciones. Así es. Y lo que mencionabas, ¿no? Debemos recordar que para hacer un hábito necesitamos al menos 3 semanas. Entonces, de ahí viene esa recomendación de que son mínimo 4 semanas de tratamiento. Entonces, muy importante que las medidas no farmacológicas no están peleadas con el tratamiento farmacológico, que quiere decir, tienen que llevarse todo al mismo tiempo. O sea, tienes que revisar los medicamentos que ya mencionabas, a veces acomodar algo tan sencillo como los horarios, o sea, las pacientes que tienen los diuréticos en la noche y esa es la causa de que tengan insomnio, le haces un acomodo correcto del horario y ya, o sea, eso es lo que le hace falta. Y por acá también nos estaban comentando, nos preguntaban por las dosis de melatonina, qué era lo más recomendable, si las de 3, de 5, de 10, que aquí en México tenemos las 3 presentaciones, cuál sería la más recomendable y qué tan frecuente es que refieran a un paciente a terapia cognitivo-conductual para insomnio. Así es. Ok, contestando a la primera pregunta, en México tenemos melatonina de liberación prolongada de 3 y 5, es la más fácil de conseguir. Tiene el beneficio de que hay una forma de presentación sublingual, entonces en el caso de los adultos mayores que batallan para pasar pastillas, se convierten en una excelente opción. La propuesta en el adulto mayor para cualquier fármaco es iniciar de menos dosis y ir modificando según las necesidades del paciente. Entonces, 3 miligramos para empezar, más que suficiente. En relación a la segunda pregunta, la realidad es que se hace muy poca referencia a terapia cognitivo-conductual, pero es una herramienta muy, muy útil. Como ya mencionaba, apoyarnos con especialistas del sueño se vuelve una opción indispensable cuando vemos que nada de los cambios en los hábitos y los fármacos de primera línea ayudan. Entonces sí hay que tenerlo en mente. Ok. Sí, lo que comentabas. Nosotros en geriatría siempre nos guiamos mucho por el start low, go slow. Empezar por la dosis más bajita, empezar con mucha precaución cuando iniciamos cualquier medicamento, porque debemos recordar que cada paciente es diferente, cada paciente puede reaccionar de manera diferente y aunque lo recomendado, por ejemplo, en el caso de la melatonina es al menos 5 miligramos, habrá pacientes que con 3 miligramos para ellos es más que suficiente, ¿no? Y que mejoran mucho con las medidas no farmacológicas. Me comentan también, dice, recomendaciones para los asilos donde hay presión porque el personal de noche quiere que duerman rápidamente. Bueno, en este caso, por ejemplo, para los horarios, me imagino, ¿cómo puede mejorarse esta cuestión de los horarios? Pues ahí lo más importante yo consideraría es hacer una capacitación del personal, porque como ya vimos, las medidas no farmacológicas, cosas tan puntuales como el hecho de dar una cena ligera, darle la última ingesta de líquidos a las 5 de la tarde, ponerlos a hacer un poco de ejercicio vespertino, o sea, el poder capacitar a nuestro personal sobre las medidas no farmacológicas del sueño es algo indispensable. Muchas veces también es el uso de poder administrar 4 horas antes de acostarse algún té, ¿verdad? De pasiflora, valeriana. Eso también, al menos de forma, esto lo digo empírico, he visto que funciona en los pacientes que están en residencias y no hay, o sea, después no hay soluciones milagrosas. Aunque las benzodiazepinas sí suelen ser los fármacos con los que vemos respuesta mucho más rápida, después vamos a tener a nuestro residente cayéndose, dormido en el día, con deterioro cognitivo, alteraciones en la atención, y eso va a hacer que su cuidado sea mucho más difícil. Entonces, poner en una balanza las cosas, ¿verdad? A final de cuentas,
no es lo que es más fácil para mí como médico de la salud, como personal de la salud. Es qué es lo mejor para mi paciente. Esa debe ser la mentalidad. Nos preguntaban también por aquí acerca de los antihistamínicos, porque de pronto se hizo muy común el uso, ¿cuál sería el comentario al respecto del uso o el apoyo con los antihistamínicos? ¿Por qué no? Ok, los antihistamínicos, sobre todo los de primera generación, difenhidramina, clorfenamina, suelen atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, que tienen efectos inhibidores y sedativos en el sistema nervioso central. Entonces vamos a ver que el paciente igual va a tener fallas cognitivas, aumenta la progresión de la demencia, se asocian a riesgo de caídas. Entonces, también son fármacos que no prescribimos de forma común. Excelente. Vamos a ver si no queda. Terapia cognitiva, muy bien. El hecho de combinar melatonina con arbolarios, que como valeriana, pasiflorina. No hay contraindicación, se pueden usar. Sí. Perfecto. Muy bien. Pues sí, realmente el tema de trastornos del sueño, pues como en todas las patologías en nuestros pacientes, tenemos que ser muy cautos en valorar todo el contexto del paciente y también tomar en cuenta, como ya decía la doctora, los horarios, los medicamentos, ver cómo te puedes apoyar con las herramientas que ya tienes. O sea, que si el paciente tiene dolor y a lo mejor ella toma tramadol y le da un poquito de sueño, ¿cómo lo puedes ajustar? Yo les diría también que tienen que conocer muy bien a su paciente. Hay pacientitos a quien tú inicias un medicamento y quizá esperarías que el efecto llegara en media hora y les llega 1 hora, 2 horas después. O te dicen, se lo tomó a las 8, pero se durmió hasta las 11 de la noche, ¿no? Entonces, ahí vale la pena tener esa muy buena comunicación con sus pacientes y los cuidadores para saber cómo responde ese paciente a esa terapia, porque eso puede mejorar mucho. Y ese es recorrer un horario, puede ayudar que el efecto se dé como uno lo espera o que tenga un mejor resultado. Sí. Y pues... No, muy importante lo que mencionas, doctora Maru. Y por el otro lado, quería hacer como un último tip geriátrico. La mirtazapina es un excelente medicamento auxiliar para el sueño. Menor dosis que vemos es más el efecto sedante. Entonces, si tenemos presentaciones de 15 y 30 miligramos, si realmente lo queremos dar no por su efecto antidepresivo, sino como inductor o favorecedor del sueño, podemos empezar con la mitad de la tableta de 15 miligramos, o sea, 7.5, y les funciona muy bien. Y es un medicamento relativamente, o más bien muy para el adulto mayor, y aparte les va a estimular el apetito. Entonces, me quedé pensando en relación a la pregunta del doctor de algunos otros fármacos que sean muy efectivos y que sean realmente rápidos en actuar. Mirtazapina es una opción muy buena. Excelente. Muy bien. Pues si no tenemos por el momento más preguntas, agradecemos muchísimo la participación de la doctora María Fernanda Contreras. De igual forma, agradecemos mucho la participación de todos ustedes que pudieron acompañarnos. Les pido nuevamente que quien falte de colocar su nombre y correo para poder mandar la constancia, de ahí tomamos los datos para la asistencia y esperamos que estén al pendiente de nuestras publicaciones. Nuevamente, muchísimas gracias a la doctora María Fernanda por regalarnos su tiempo con esta presentación. Muchas gracias al doctor Gustavo Carrión, que ha apoyado con toda la logística de las transmisiones. La sesión estuvo proyectándose por Facebook Live, entonces también podrán encontrarla en nuestra página. Y por ahí en un momentito les estaremos compartiendo un documento que son algunas recomendaciones sobre la desprescripción de las benzodiazepinas, porque pues no es algo sencillo, o sea, es algo que se tiene que individualizar, analizar muy bien, y hay ocasiones en las que no se puede quitar o quedas con una microdosis que ya ni siquiera es efectiva, pero hay que recordar que
así como hay una dependencia física, hay una dependencia a veces psicológica a los medicamentos y el paciente tiene tanto miedo a dejarlos que pues no lo puede retirar por completo. Entonces, pues agradezco mucho a todos. Les pido estar al pendiente. Estaremos ahí trabajando mucho en nuestra página para compartirles sobre más temas de geriatría y esperamos estar mandando próximamente sus constancias. Por eso es importante que nos pongan los datos muy claros y muy precisos. Muy bien. Pues que tengan excelente fin de semana todos y vamos a terminar, a dar por concluida nuestra sesión. Muchísimas gracias.